Bien, vamos a hablar del periodismo de datos. ¿Qué es en principio el periodismo de datos? Muchos lo emparentan con un periodismo de tipo científico, una variante del periodismo de investigación, principalmente porque dicen que se trata de una orientación de base científica que apoya sus afirmaciones en datos estadísticos y en variables. Esto, como vamos a ver más adelante, en parte es cierto, en parte no, porque tiene que ver también donde un periodista ponga la mirada, como en todo en la vida. Por lo tanto, eh, los datos también se pueden interpretar de diferentes maneras y eso no significa que la interpretación sea incorrecta o no haga justicia con los números. Pero en principio lo que nos interesa del periodismo de datos es poder mostrar cómo está emparentado con los cambios producidos en la forma de consumir noticias últimamente. Y esto está emparentado también con el desarrollo del periodismo transmedia. ¿Qué significa esto? Con la masificación de Internet, el público joven ha ido aumentando el consumo progresivo de las noticias en la versión online por razones de costos, por razones de facilidad de acceso e incluso también por la posibilidad de poder interactuar con ese contenido y transformarlo, como ya hemos dicho, y por muchas otras razones que no vienen al caso ahora, pero que tienen que ver con el boom del desarrollo del periodismo en las redes, que va dejando atrás a otros formatos como el papel, que empiezan a tener un lugar más marginal en el consumo de noticias. Por lo tanto, el periodismo de datos se termina transformando en una buena vía para adaptarse a este periodismo que debe, valga la redundancia, adaptarse a los discursos y las narrativas transmediáticas que hacen y tienen su fuerte eje en las redes sociales. Por lo tanto, eso es la faceta que nos interesa y que queremos mostrar del periodismo de datos en este caso, que incluso también últimamente se ha ido ampliando, si bien en principio tenía su base en la economía para mostrar datos estadísticos económicos. Últimamente se ha ido ampliando y hoy por hoy es muy común verlo en los diarios deportivos con estadísticas de minuto a minuto, de recorrido, de mapas de calor sobre un partido de fútbol, de básquet, por ejemplo. Vamos a hacer un primer acercamiento y un paréntesis que tiene que ver con el emparentamiento del periodismo de datos con el Big Data. ¿En qué sentido lo tomamos como un antecedente del periodismo de datos al movimiento Big Data? En el hecho de que la acumulación y el procesamiento de los miles de millones de datos que dejamos como rastros en Internet y que también generan los organismos oficiales pueden ser procesados de forma más rápida, y esto hace que tengamos un acceso de forma inmediata y de forma mucho más rápida a estos datos que antes costaba mucho, no solo conseguirlos porque no estaban online, sino también procesarlos. Ahora vamos a hacer el paso a paso de cómo consideramos que se produce el periodismo de datos y vamos a ver cada aspecto en particular. En primer lugar, para hacer una definición más precisa del periodismo de datos, como decíamos, pensamos que es un periodismo 2.0, por esto de que se adapta a la comunicación a través de las redes sociales y por la posibilidad también de lograr contar la historia únicamente a través de gráficos interactivos, como este caso. Aquí vemos un tweet en el que simplemente se menciona que la recaudación en la provincia de Buenos Aires aumentó un 38,6% en un mes determinado, en este caso en enero, y ahí se puede ver cómo en un gráfico queda plasmada esa realidad, ese título, ¿no? Ahí vemos en el gráfico de barras la comparativa y cómo impuesto a impuesto se nota el aumento entre un año y otro. Con eso simplemente podemos mostrar una información sin escribirla, en este caso, contándola, adaptándola a las lógicas de Twitter. Dice Sandra Curcianelli, una periodista que es especializada en periodismo de investigación y de precisión, que el periodismo de precisión es también otra variante del periodismo de datos, a veces se usan como sinónimos. Ella dice que el periodismo de datos es una disciplina periodística que a su vez se nutre de muchas otras, y lo define o se define por que tiene, por ejemplo, toma partes del periodismo de investigación, acompañado también por la profundidad y precisión de esta práctica periodística, y además menciona que como características principales es que ella dice textualmente que es un periodismo asistido por ordenadores,
en este caso hablamos de computadores, que es lo mismo, y con un componente analítico. Esto significa que estos miles de datos que circulan por Internet es muy difícil de poder procesarlos si no tuviéramos la asistencia de una computadora para poder hacerlo. Ahora vamos a ver cómo. Hay miles de maneras, pero es fundamental remarcar que en este caso no sería humanamente posible muchas veces recopilar cierta información si no es con la ayuda de las computadoras. Esto es importante también marcarlo. ¿Qué sucede y por qué decimos que se puede emparentar el periodismo de datos al periodismo transmediático? En una época, no hace muchos años, se creía que el periodismo o la labor del periodismo era buscar datos escasos, retaseados muchas veces por las fuentes oficiales sobre todo, y contar esa información, escarbar en los datos para poder encontrar algo para poder contar. Últimamente, como ya hemos visto, el flujo informativo es ilimitado, los datos están al alcance de todos y esto trastoca las prácticas periodísticas tradicionales porque ya, como hemos dicho en encuentros anteriores, los medios tradicionales no son los únicos que administran la información, perdieron ese poder de gestor de la información y de decisor de qué es y qué no es noticia. Ahora todo está un poco repartido más horizontalmente, con las salvedades que ya hicimos, pero el periodismo se corre de ese lugar y empieza a pensarse que ahora, con esta gran cantidad de datos que existe en el periodismo, lo que tiene que hacer el periodismo de datos y los periodistas en particular, lograr filtrar esa información y encontrarle un sentido. El trabajo ahora es el contrario que era en el pasado. Buscar en una masa inimaginable de datos, encontrar la noticia ahí y darle un sentido a esos datos que aparecen esparcidos muchas veces de forma desordenada. Decíamos al principio, no se trata de un periodismo objetivo. El hecho de que sea un periodismo de base científica, como mencionan los especialistas, no significa que no se puedan interpretar los datos de diferentes maneras. Acá vamos a ver un ejemplo claro en donde eso ocurre. Vamos a ver en principio, estos son datos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Se trata de las investigaciones penales preparatorias iniciadas en el año 2013. ¿Qué significa esto? Son todas las denuncias elevadas a las diferentes fiscalías de la provincia de Buenos Aires, que en este caso están especializadas en delitos cometidos por jóvenes entre 16 y 18 años. Por eso es el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. ¿Qué ocurre con estos datos? Vamos a ver. En el año 2013 se produjeron 17 homicidios en ocasión de robo durante todo el año, dicen las estadísticas oficiales. Vamos a ver cómo lo interpretaron los medios. La agencia DIN, una agencia que hoy por hoy no existe, que era del grupo Clarín, lo tomó de esta manera. Asesinatos cometidos por menores en robos se multiplicaron por 5 en la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a ver de dónde saca ese dato. Y en este caso Agencia Telam, que como no existe la captura de esa noticia de Agencia Telam de ese día, porque no están sus archivos, tomamos una nota del Diario Popular en el que se reproduce ese cable de la Agencia Estatal de Noticias. Dice prácticamente no lo contrario, pero muestra una faceta no tan negativa de este fenómeno, que es que solo el 3% de los homicidios bonaerenses son cometidos por menores. Ambos datos están bien y ahora vamos a ver por qué son estos datos reales. Acá volvemos sobre el título de la noticia y vamos a ver ahora más abajo donde se explica el porqué de esta afirmación. Dice Agencia DIN. Los delitos perpetrados por menores en los primeros 6 meses, acá tomo un informe parcial que no estaba disponible ahora, fueron, vamos a repetir, ya que en 6 meses se cometió la misma cantidad de homicidios en ocasión de robo que durante todo el año 2012, cuando ocurrieron 10 casos. Por lo tanto, si en 6 meses hubo, más abajo dice que en el primer semestre del año 2012 se habían relevado solamente 2 asesinatos durante asaltos, estos homicidios en ocasión de robo. Como en el año 2013, en el primer semestre del 2013 ocurrieron 10, en todo el año fueron 17,
Lo que está diciendo DIN es que se quintuplicó, pasó de 2 a 10. Entonces, ahí vemos que el título afirma un dato que, según las estadísticas oficiales, es real. Que dice la agencia TELAM, a través de Diario Popular en este caso, solo el 3% del total de los más de 700 homicidios dolosos consumados en el primer semestre de 2013 en la provincia fue cometido por menores de 16 años. ¿Qué significa esto? Lo que hizo la agencia TELAM es tomar los datos de los homicidios cometidos en todo el primer semestre en la provincia de Buenos Aires, no solo por menores, sino también por mayores de edad, y tomó el porcentaje que representaban esos 10 o 17 homicidios en ocasión de robo. 10 porque era para el primer semestre del año 2013. Lo que dice entonces, que también es real, es que solamente en el 2,9% de los casos participaron menores, en este caso de 16 años, que son inimputables como sabemos, pero que de todos modos también aparecen en el registro. Entonces podemos ver acá cómo de las dos maneras se puede llegar a interpretar un mismo dato. Por eso decimos que no es un periodismo objetivo, sino que las interpretaciones son variadas, pero la consigna es que siempre se estén apegando a los datos, y la particularidad o la ventaja frente a otro tipo de prácticas periodísticas es que en el periodismo de datos las bases de datos, que ahora vamos a ver cómo se construyen, tienen que estar disponibles para quien esté leyendo la noticia para poder sacar sus propias conclusiones. Podemos leer la nota, ver los gráficos, pero a la vez tenemos que tener disponibles esas bases de datos en formatos abiertos y reutilizables, ya vamos a volver sobre eso, para que estos datos puedan ser tomados por las personas que leen la noticia y sacar también sus conclusiones y comparar si es cierto o no lo que están leyendo. Es muy importante esa característica del periodismo de datos porque lo hace colaborativo y también abierto justamente a el escrutinio de sus lectores, algo que no ocurre generalmente. Vamos a ver ahora cómo está compuesta una redacción de periodismo de datos, que si uno se guía por el tipo de trabajo que debe hacer, muchas veces se hace difícil poder sostener una redacción de este tipo. ¿Por qué? Porque en principio requiere el trabajo de diferentes especialistas que trabajan en grupo. En este caso, hackers, como ya hablamos, no es una categoría negativa para nosotros, son desarrolladores web y programadores que se especializan en el rastreo y búsqueda de información. Ahora vamos a ver algunos trucos para buscar información por fuera de los canales oficiales. Programadores que son quienes procesan esos datos y que nos ayudan a generar muchas veces software propios adaptados a diferentes circunstancias para poder procesarlos mejor. Periodistas que son los que valoran esa información y generan la noticia, y diseñadores para lograr las visualizaciones. Tenemos un pequeño esquema sobre cómo funciona esto. Bueno, acá tendríamos arriba la redacción, ¿no? Cómo estaría conformada. Acá se nos escapó, falta que estamos abajo, el diseñador no fue a esta primera reunión. Tenemos al periodista, al programador y al hacker. Y en primer lugar, si bien acá los roles están mal repartidos, el hacker es quien ayuda a obtener los datos, como decíamos, a través de diferentes canales. También participa el periodista porque tenemos las técnicas de acceso a la información, la búsqueda en portales de datos abiertos, que también es una labor del periodista. Pero cuando hablamos de scraping o de otras metodologías de búsqueda de datos, ya ahí interviene la informática, y ahí es mejor que nos ayude alguien que sepa de lo que está haciendo, porque podemos entrar en problemas, como vamos a ver. Luego aparece el programador, que es quien nos ayuda, como decíamos, a través de diferentes herramientas, muchas predeterminadas, otras creadas para tal fin, para procesar ese tipo de información, esa gran masa de información que encontramos. Estamos hablando acá no de una entrevista o de un Excel con 5 o 6 filas, sino de cientos y cientos y cientos de datos repartidos en diferentes documentos que tenemos que tratar de ordenar ese caos para poder luego hacer que el periodista los interprete y genere la noticia. Para eso necesitamos herramientas específicas, y eso es lo que nos dan los desarrolladores o los programadores. Finalmente, el periodista es quien ordena esos datos
y les da un sentido noticioso. Acá faltaría también en este gráfico, en este punto, el diseñador, que es quien nos da las visualizaciones que también apoyan esa noticia, que muchas veces son la noticia, porque como característica, como decíamos antes, muchas veces el periodismo de datos se vale solamente de las visualizaciones para comentar la noticia. Bien, acá una salvedad, más allá de que sea muy difícil, hay muy pocas redacciones en el país que hoy apuesten en el periodismo de datos y tengan redacciones consolidadas, sólidas y numerosas, que trabajen en diferentes disciplinas y que todos aporten al desarrollo del periodismo de datos. Podemos nombrar de memoria dos, seguro hay más, pero las dos más importantes son La Nación Data, que es un equipo de trabajo que viene desde hace bastantes años experimentando con diferentes programas, de diferentes formas, y genera, ahora no hacen tanto ruido como antes, pero siguen aún siendo un actor importante en las noticias, y cada tanto generan información muy valiosa a través de estas búsquedas de grandes masas de información. Y después chequeado.com, que si bien su lógica es diferente, no se podría decir que solamente se dedican al periodismo de datos, sí utilizan las técnicas para chequear el discurso público, generalmente de políticos y funcionarios. Seguramente conocen la experiencia de chequeado. Clarín hace un tiempo intentó hacerlo, pero después de 2 o 3 domingos en el que publicó en edición papel algunos intentos de periodismo de datos que distaban de ser serios, entre comillas, dejó de hacerlo. Pero bueno, como decíamos, hay otras maneras de hacer periodismo de datos sin requerir de una enorme redacción. Algo que está muy de moda son los eventos de hackathon. ¿Qué significa esto? Son reuniones de muchas personas que se anotan previamente como voluntarios y se dividen en grupos que se dedican a diferentes tareas para generar el acceso, o para destrabar o abrir información que no se encuentra en formato abierto como para poder ser usada para el periodismo de datos. Por ejemplo, muchas personas se juntan simplemente para hacer de data entry, que sería el trabajo de una persona que tiene que un montón de páginas en papel, porque así se consiguió la información, porque por ahí es una información vieja, o porque quizás el organismo oficial al que se las pedimos para no hacernos muy fácil el trabajo nos dio esa información en papel. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Es a partir de los programas que generan justamente los programadores, van cargando esa información que está de manera analógica, la convierten en digital. Después hay otros que se juntan, por ejemplo, los programadores o los hackers, para generar programas para facilitar la búsqueda de datos y el procesamiento de datos. Han salido de estas experiencias muy buenos softwares para trabajar, y esto generalmente se hace en equipo, así como se ve. Esto es la imagen se ve un evento muy masivo, pero ocurre de esta manera. La Nación lo ha usado, Chequeado lo ha usado, otras iniciativas lo han usado para, por ejemplo, analizar el presupuesto del Congreso de la Nación, para buscar diferentes tipos de informaciones, y son experiencias que muchas veces se juntan un sábado durante todo el día y generan la información necesaria para avanzar en el proceso. Después hay un montón de softwares libres, como decíamos, que nos pueden ayudar para procesar y visualizar los datos sin la ayuda de expertos. Acá mencionamos diferentes momentos y ahora los vamos a desarrollar con detenimiento. Hay búsquedas en Google, vamos a ver igual el googleo parecería fácil, pero hay algunos consejos y trucos para afinar esa búsqueda. El scraper, que es algo así como traducido rascado, que significa el rascado de datos, tiene que ver con el buceo, la búsqueda a través de programas inteligentes que lo que hacen es separar los datos que nos sirven para nuestro trabajo. Después hay conversores de formatos, procesadores de datos, páginas web que nos hacen visualizaciones automáticas. Ya los vamos a ver uno por uno. Esto no es importante en este momento. Vamos ahora a la primera etapa del proceso. Hasta ahora venimos hablando de las características del periodismo de datos. La primera etapa es la búsqueda de los datos. Y la primera pregunta que nos hacemos es ¿dónde buscarlos? Bueno, hay muchas formas de obtener los datos que necesitamos, pero
siempre tenemos que recordar cuál es la principal, la búsqueda a la vieja usanza, a través de pedidos de información a entes gubernamentales, empresas, voceros, llamado al vocero, al funcionario, pedidos de acceso a la información en caso de que esas puertas no se abran. Nunca hay que dejar de hacerlo. El periodismo de datos no significa, hacer periodismo de datos no significa abandonar el contacto con la fuente, sino que es una manera más de acceder, o un camino nuevo o distinto para acceder a la información. Bien, como decíamos, una primera, luego de la vieja usanza, lo que sigue es el searching, que es, dice llanamente, la búsqueda a través de los motores de búsqueda tradicionales como, y el más conocido por todos, Google. Si bien el googlear así nomás no es recomendable, ahí vuelvo un segundo, hay otros atajos que no son siempre del todo recomendables. Vamos a uno que es conocido por menos personas, que es la Deep Web, que su traducción literal es la web profunda. En este caso, ¿qué significa? Contiene información que no aparece indexada por los motores de búsqueda tradicionales. Quiere decir que la persona que sube esa información o ese archivo no permitió que Google lo indexe en su buscador, en su directorio. No quiere decir que no exista, sino que Google no lo puede encontrar. Hay un importante porcentaje de información en Internet que no es rastreado por Google por diferentes motivos y se puede encontrar en la Deep Web. Hay diferentes niveles de profundidad hasta llegar a la más peligrosa, que es la Darknet, que vendría a ser la red oscura, donde ahí ya nos podemos topar con muchas cosas ilegales y es muy difícil de entrar. No es recomendable si se quiere utilizar para fines, para buenos fines. Necesitamos la ayuda de un hacker porque podemos meternos en problemas, y esto es así cuando lo usa gente que no sabe, termina en cualquier lado y es peligroso. Acá podemos ver en este gráfico un poco cómo funciona los niveles de Internet. Primero tenemos como un iceberg, ¿no? En la superficie podemos ver bueno, las redes sociales. Acá faltarían los motores de búsqueda tradicionales como Google, Yahoo, el de Microsoft, el que ustedes deseen, pero es lo que se encuentra a la vista de todos. Las páginas más comunes de la red están indexadas, las podemos visitar sin problemas. Aunque después por debajo, ya en el agua, aunque muchas veces nosotros esto lo tomemos como que está en la superficie, las páginas como Taringa o Mega son páginas en las que ya se encuentran dentro de un nivel de profundidad porque permiten descargar muchas veces material pirata, entre comillas, ¿no? Haciendo todas las consideraciones que siempre hacemos. Acá hay algunas que ya no están. De Pirate Bay sigue existiendo, pero de forma más difusa. uTorrent, BitTorrent son en este caso programas para el compartimiento de datos por peer-to-peer, por el sistema P2P, como ya mencionamos. No lo usa gran cantidad de personas hoy en día, pero los torrents siguen siendo un modo masivo, digamos, de acceder a contenidos no indexados. Finalmente, acá donde se va poniendo un poco más peligroso, a partir de acá hay que entrar con el uso de algunos software especiales, como por ejemplo Tor, que es una suerte de Chrome o de Explorer. Es un programa que sirve específicamente para bucear en la Deep Web. No podemos llegar con los buscadores comunes. Y en el nivel más bajo, que aquí vemos que se llaman las Islas Marianas. Las Islas Marianas son se supone que son o es por lo menos está demostrado hoy, el punto donde se encuentra el punto más profundo de la Tierra, en el océano. Bueno, se supone que aquí hay información clasificada porque, como sabemos, toda la información que nosotros guardamos en un servidor en algún lugar está, y en alguna red conectada debe estar, y alguien puede acceder a ellos. En este caso ya estamos hablando de meternos en muchos problemas, así que no es recomendable llegar hasta ahí, pero esto es por lo menos una idea de qué es la Deep Web. Finalmente, bueno, la búsqueda tradicional. Dentro de los motores de búsqueda hay información que podemos relevar, pero que muchas veces debemos afinar. ¿Qué sucede? Cuando se dice que cuando un resultado, cuando hacemos una búsqueda en Google, si da más de 100 resultados es porque algo hicimos mal, porque no estamos
afinando la búsqueda del todo, porque más de 100 resultados ya es muy difícil de poder interpretar qué es lo que nos puede servir y qué no, y nos va a hacer perder mucho tiempo. Hay formas de afinar un poco, como decíamos, la búsqueda, lo vamos a ver acá en un pequeño ejemplo en video. Supongamos que vamos a buscar información de obras hidráulicas en la provincia de Buenos Aires. Esperamos mientras carga. Bueno, ahí en Google buscamos obras hidráulicas con esta palabra clave, provincia de Buenos Aires. Vamos a ver, lo primero que nos va a mostrar es la dirección de hidráulica del Ministerio de Infraestructura y los diferentes entes oficiales que pueden llegar a ofrecer este tipo de información, pero no está, por ejemplo, un listado. Pongámosle que nosotros con esa búsqueda lo que queríamos hacer es encontrar un listado en un formato abierto, en Excel por ejemplo, para saber qué tipo de obras se estaban haciendo en estos momentos en la provincia de Buenos Aires. Si vamos a la Dirección Provincial de Hidráulica, vemos que hay algunos datos, hay algunos PDFs, pero no la información que necesitamos. Ahora bien, si nosotros afinamos la búsqueda, yendo a preferencias y a búsqueda avanzada, vamos a ver que podemos buscar y encontrar los archivos que necesitamos. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, ahí buscando con la palabra clave obras hidráulicas, solamente en el sitio del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires y solamente en formato Excel.xls. De esta forma le decimos a Google que solamente nos devuelva como resultado planillas de Excel que contengan la palabra clave obras públicas y que estén alojados solamente en el Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires. Ahí vemos cómo entonces podemos obtener una planilla con los datos y con algunas características, como por ejemplo el detalle si se encuentra en ejecución o si fue finalizada. Podría ser más detallado, pero eso ya depende del organismo oficial, no de nosotros, pero bueno, podemos ver acá cómo conseguir esta información. Un detalle respecto de esto, ¿qué ocurre? ¿Por qué no accedemos a esta información de manera más fácil y rápida? Porque muchas veces, sobre todo cuando se trata de información oficial, los organismos están obligados por ley, los organismos gubernamentales, a tener cierta información por las diferentes leyes de acceso a la información pública y de transparencia, pero hacen una trampa. Publican esa información, publican esos archivos, pero no los indexan. ¿Qué quiere decir esto? No nos muestran o no ponen en su portada, en su página de inicio, por ejemplo, ninguna ruta de direccionamiento que nos permita a nosotros llegar a ella. Y tampoco permiten, esto puede ocurrir, no siempre pasa, pero a veces ocurre, que los motores de búsqueda indexen esa información, entonces en ese caso de esta manera tampoco nos encontraríamos, pero así lo podemos afinar. Van a ver que también hoy por hoy la búsqueda está más automatizada, no necesitamos entrar a las búsquedas avanzadas, sino que con algunos comandos en Google podemos precisar esa información y filtrar muchísimo las búsquedas que queremos hacer. Después decíamos, hoy nombramos una palabra rara que era scraper. Esto es un sistema automatizado que permite realizar búsquedas en toda la web. Generalmente los programas más populares son pagos y consisten en un software que se descarga en la computadora y se realizan las búsquedas. Uno pone una palabra clave y hace un rastreo general muy rápido y nos devuelve luego los resultados que estamos poniendo. Como siempre, en este caso, en las búsquedas de Google y demás, también está la pericia de qué buscamos, cómo buscamos y el conocimiento que nosotros tengamos del tema para encontrar atajos para no buscar de más. Después hay otro tipo de foros y de lugares en los que sí podemos encontrar información relevante a modo de wikis, como ya venimos hablando, comunidades de usuarios que comparten los datos rastreados en la web. ¿Esto qué quiere decir? Otro usuario hizo una búsqueda a través del scraper, o hizo la búsqueda avanzada de Google, o encontró información a través de la vieja usanza, como decíamos, el pedido de acceso a la información, lo abre y lo comparte en un formato reutilizable para que otros lo puedan utilizar. Esto es una característica muy importante del periodismo de datos y tiene que ver con que la información se comparte. En este caso no dejamos atrás el viejo periodismo donde las fuentes se retaseaban, y además de poner todo a la vista del público, también lo ponemos disponible para que otros colegas y otras colegas puedan
retomar esa información, pueden incluso hasta desmentirnos o bien seguir el trabajo que nosotros empezamos. Algunos ejemplos, bueno, muy conocidos, el de Wikileaks, que fue esa famosa filtración de las embajadas norteamericanas a lo largo del mundo, que permitió, bueno, conocer cómo los políticos se relacionaban con Estados Unidos. Acá hay un libro exclusivo sobre los políticos argentinos que escribió Santiago Donel. Los Panama Papers es otra gran filtración de datos que, digo, más allá de todo el proceso que hubo de la publicación de la investigación, hubo una web en la que se subió todo el material que había sido filtrado. Por si no recuerdan, Panama Papers consistió en la filtración del estudio jurídico Mossack Fonseca de Panamá, que contenía la información de miles y miles de personas que eran clientes, que abrían cuentas en bancos panameños para llevar sus cuentas y su dinero ahí, evadiendo los fiscos de sus respectivos países. En nuestro país había varios personajes, incluido el presidente Mauricio Macri en la lista, la familia, perdón, del presidente Mauricio Macri en la lista de las personas que aparecían nombrados por los Panama Papers. Pero acá, digo, lo importante que queremos mencionar es que también compartieron, más allá de esa investigación, compartieron la información. Y acá tenemos otros que los vamos simplemente a pasar, que están muy desarrollados, comparten millones de datos, pero son todos en inglés y están preparados o perfilados datos, son datos de países angloparlantes, por lo tanto no lo podemos usar tanto para nuestra labor cotidiana en nuestro país. Después aparecen los portales de datos oficiales, que hasta hace no muchos años no existían y que están ahora reglamentados por ley, por lo tanto son obligatorios. A partir del gobierno actual se empezaron a publicar en portales de datos oficiales, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, información de ambas administraciones. La particularidad que tienen es que por lo general no se encuentran datos muy importantes, ni muy comprometedores, ni nada muy pesado, sino información sobre, por ejemplo, la cantidad de nacimientos en los hospitales, la ubicación de los hospitales, las escuelas, las comisarías, datos sobre la producción ganadera y agrícola bonaerense. No hay demasiado, pero hay algunos datos que sí son interesantes que se pueden utilizar para el trabajo. Un segundo paso, bueno, ya tenemos los datos, ya los conseguimos, ahora debemos procesarlos. Hay muchas formas de disponer de los datos, pero los formatos tradicionales siguen siendo los más efectivos. Antes que nada, una aclaración. ¿Qué significa abrir los datos? Decimos que hay datos cerrados cuando están guardados en formatos que no nos permiten el procesamiento, como por ejemplo el PDF, o peor todavía, una información que se nos entrega en papel impreso. ¿Esto qué significa? Nosotros no podemos con ese papel o ese PDF volverlos reutilizables, así porque sí. Sí podemos volverlos reutilizables, pero en otros formatos. El PDF o el papel claramente no nos sirven para eso. Hay muchas técnicas para abrir los datos. Como decíamos antes, una de las técnicas o más a la vieja usanza es el data entry, que serían estas personas que se encargan de pasar los datos en los formatos cerrados, PDF por ejemplo, a uno abierto como el Excel. Eso requiere de mucho tiempo y paciencia porque, como decíamos anteriormente, se trata de tipear uno por uno datos que aparecen de una manera que no los podemos utilizar. Sí, es importante estos hackatones porque lo que hacen es que juntan a muchísima gente, reúnen en un mismo lugar, o muchas veces lo que se hace también es se les envían los archivos cerrados para que los abran y los devuelvan, y esto hace que el trabajo sea más fácil. También hay otros programas que pueden ayudar a convertir esos formatos cerrados en datos abiertos. En el caso de los PDF, los más conocidos son los programas de tipo OCR. Estos son los lectores de código que antes de ser lectores de código eran utilizados justamente para digitalizar, por ejemplo, información que se encontraba en papel o ayudarnos a traducir lo que aparecía en PDF. Es muy importante una aclaración. El PDF por lo general, si es un PDF, es un documento Word o Excel transferido a PDF, es muy fácil de volver a convertir en ese formato original porque se hace el proceso inverso y lo hace cualquier programa. El problema es cuando
y esto ocurre mucho y sobre todo con leyes o información pública de vieja data, que se saca una foto y se convierte esa imagen en un PDF. No hay manera de abrir esa información si no es asistido por algunos programas como el que vamos a ver ahora, como por ejemplo Samsara. Samsara es una página web que nos permite hacer lo siguiente. Vamos a verlo como un ejemplo. Tenemos en este caso un PDF con esta información que queremos analizar, que son nombres de empresas con las características y la dirección de las mismas. ¿Cómo vamos a hacer para convertir estos datos? Vamos a samsara.com, elegimos el archivo PDF, en este caso que queremos convertir, le decimos a la web que lo convierta a Excel, es el nuevo formato de Excel, le damos un correo y simplemente convertimos el archivo. Se pueden convertir hasta 10 archivos en forma simultánea acá. Acá vamos a probar con uno. Ahí se va haciendo la transferencia y finalmente nos va a llegar esa información al correo con un código, con un link que haciendo clic nos deriva justamente otra vez a Samsara y nos deja descargar ese archivo. Tiene publicidad, obviamente, en este caso está bloqueado de puesto, pero bueno, viven de eso porque es un servicio totalmente gratuito. Ahí nos baja el formato de Excel. Lo que suele ocurrir en estos casos cuando se trata de PDFs, como les decía, que no fueron trasladados de Excel a PDF, es que hay que hacer después pequeños ajustes. No todo es perfecto, no lo pasan, como ven ahí las filas de hojas no coinciden entre sí, porque acá lo que ocurrió es que en ese formato PDF había filas combinadas, entonces después cuando se hace la traducción se hace una traducción bastante literal y luego hay que acomodarlo, pero no es lo mismo acomodar un formato que ya más o menos tenemos toda la letra tipeada y traducida que tipear dato por dato, así que es un buen avance. Este es un programa que es una extensión de Google Chrome que nos permite capturar tablas, así si nosotros instalamos esta extensión, cada vez que nos topemos con alguna tabla en una página web, nos da la opción de poder traducirla, de poder capturarla justamente y convertirla en el formato que deseemos. Y Tabula, que es una experiencia muy interesante para mencionar, que es un software de estos que mencionaba que generan programadores, en este caso un programador bahiense, lo desarrolló y lo que hace es convertir formatos, archivos de Excel a el archivo CSV, que es un tipo de archivo muy similar al Excel, pero que en lugar de dividir cada dato por las columnas tradicionales del Excel, lo hace con una coma, y esto sirve básicamente para que sean archivos menos pesados. No hay un problema cuando nosotros tenemos un Excel de 3 hojas y 10 o 100, pongámosle, líneas ocupadas con datos, pero sí cuando manejamos grandes volúmenes de información, como suele ocurrir en el periodismo de datos, es necesario hacer ese pase al CSV para luego después volver a convertirlo a Excel una vez que tengamos que podamos trasladar ese archivo o enviarlo. Bien, con estos datos, ¿qué ocurre? Una vez que, como dijimos, conseguimos los datos, hasta ahora veníamos así, conseguimos los datos, los abrimos, o sea, los transformamos en un formato procesable y reutilizable para otros, generamos este set de datos que es darle un orden a esos datos, mostrarlos de la mejor manera posible para que el que venga después, primero el programador lo hace para que el periodista pueda disponer de esa información y generar la noticia, pero a la vez también para que el que venga después de nosotros pueda continuar utilizando esos datos. Por eso decimos que una de las características principales de la apertura de datos es transformarlos en un formato que sea reutilizable para otros. Los formatos, como ya veníamos repasando, el más común de todos y el mejor para compartir información es el Excel.
porque nos permite hacer operaciones matemáticas, cuentas algorítmicas rápidas y estamos en un problema. Y para compartir información de forma rápida, el CSV, como les decía, que es este formato adaptado del Excel, y en el Google Drive, obviamente, o el OneDrive de Microsoft, en este caso nos sirve para alojar esa información y compartirla a través de links de forma más rápida sin tener que enviar correos. Vamos a pasar a la última parte, justo con la batería, que tiene que ver con las visualizaciones. Acá convertimos finalmente los datos en una visualización que es en sí una pieza periodística, como decíamos. Una vez que extraímos y procesamos los datos, en este último paso los vamos a ordenar para que puedan ser entendidos en su contexto. No es una tarea exclusiva de los diseñadores, los periodistas lo pueden utilizar y hay programas que nos ayudan para hacerlo. Uno de ellos es el Tableau Public, que es un software gratuito creado en California, en Estados Unidos, que procesa en minutos grandes bases de datos y nos permiten crear visualizaciones de forma muy sencilla, algunas sencillas y otras historias muy complejas. ¿De qué manera se utiliza? Generalmente se trabaja con formatos Excel, se sube, aquí lo vamos a explicar rápidamente por los motivos que ya conocen, pero lo que se hace es subir una planilla de Excel a este software y después el software nos ordena automáticamente los datos y con el trabajo luego del diseñador se generan, como decíamos, estas visualizaciones muy sencillas que acá podemos ver, por ejemplo, la evolución del delito a lo largo de los años en el conurbano y en el interior bonaerense, otros datos que tienen que ver con la evolución del personal de planta permanente y temporaria en los municipios de la provincia de Buenos Aires y estas infografías muy complejas como en este caso un raconto de 50 años de gobierno italiano en el que acá en este caso lo podemos ver porque es una foto, pero en la visualización interactiva lo que se producía es que al hacer clic en cada una de estas caras se generaba esta información estadística con el gobierno de cada uno de los primeros ministros italianos en los últimos 50 años. Esto es el principal fuerte de Tableau, que nos permite generar infografías interactivas. Quiere decir que nosotros como usuarios podemos hacer clic en diferentes lugares y nos va a mostrar información diferente. Incluso hay algunos casos en el que podemos filtrar esa información, o sea que nos permite elegir una parte de la información para visualizarla, desechar otra. Es muy importante esto porque cambia totalmente el concepto que teníamos de las infografías estáticas y hacen que el lector tome también ahí, o el usuario tome parte activa en la generación, o por lo menos en esa lectura de esa noticia, lo haga de una manera totalmente diferente y pueda elegir los caminos que quiere recorrer. Tableau, después sigo, pero me detengo un minuto más con esto, genera capacitaciones, tiene cursos online, también recibe a periodistas y programadores y diseñadores de todo el mundo en capacitaciones en vivo que se hacen en California. La Nación trabaja muy bien con Tableau, trabaja mucho, ha llevado a muchos de sus periodistas, sus diseñadores sobre todo, a Estados Unidos a diferentes capacitaciones y realmente se ve ese resultado. Después hay otro tipo de visualizaciones rápidas que son páginas web que permiten realizar infografías con un menor nivel de detalle y de procesamiento de datos, pero que nos sirven para hacer trabajos rápidos y también se usan mucho. Ustedes van a ver, por ejemplo, que Infogram, que es una de las más conocidas, es muy utilizada por chequeo.com. Parece un tipo de infografía mucho menos seria, entre comillas, que lo que es Tableau, pero que cumple con su objetivo de brindarnos la información de forma rápida y en un solo pantallazo. Y otras muy parecidas, todos tienen en la base de Canva, digamos, que es estas previsualizaciones rápidas con dibujos y formas predeterminadas para poder utilizarla. Easly es otra de ellas, Pictochart es un poco mejor que Infogram y en su mayoría son freemium, que quiere decir que nos permiten una versión gratuita, pero a la vez pagando podemos acceder a más detalles. Acá vemos otras más.
Y otras alternativas son CartoDB, que era gratuita y ahora es totalmente cerrada y paga, que se podían generar mapas cartográficos interactivos muy buenos y muy fáciles. Google Fusion también es otro programa que podemos analizar más adelante, y el Timeline JS, que es un programa de código abierto generado por Google primero, pero que después se abrió, que lo que permite es generar líneas de tiempo interactivas a través justamente de crearlas primero en Excel y después subirlas a esta plataforma. Es también muy buena porque permite una visualización diferente de la información.